Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar este tercer tema en economía, que es bienes y servicios. Conoceremos un poco más de cuáles son las características de los bienes y de los servicios que utilizamos nosotros, las personas, en nuestro quehacer diario. ¿Qué son los bienes? Son los elementos, cosas u objetos que van a lograr satisfacer esas necesidades del ser humano, necesidades que hablamos en la sesión anterior. Van a existir algunos bienes libres y otros bienes económicos. La gran diferencia entre el bien libre y el económico es que el bien libre puede ser usado por cualquier persona, como por ejemplo el entrar a una playa, el beber el agua que existe en el ambiente como el agua del río, utilizarla para lo que nosotros deseemos, disfrutar de todos estos sin ningún costo adicional. Por ejemplo, podemos pescar, meternos al mar y sacar algunos peces. Ese es un bien libre, ¿sí? Son bienes libres sin ningún costo. En cambio, los bienes económicos son los que van a tener un vendedor y esa persona le va a poner un valor determinado, valor económico, y tú vas a adquirirlo. Esa es la gran diferencia entre bien libre y bien económico. Pero vamos a definirlo de mejor manera. Por ejemplo, bienes libres van a tener un valor de uso. Claro, un valor de uso. Los bienes económicos también tienen un valor de uso. Los bienes libres no tienen valor de cambio, mientras que los bienes económicos sí tienen un valor de cambio. Eso tiene que ver con lo que sería la venta. Bienes libres no tienen propietario y los bienes económicos sí tienen propietario y se traspasan la propiedad de una persona a otra. Los bienes libres son abundantes, como por ejemplo el aire, y los bienes económicos son escasos, por lo cual tenemos justamente un valor de cambio. Clasifiquemos a los bienes económicos. Primero vamos a clasificar por lo que sería por su naturaleza. Entonces vamos a tener bienes materiales, o sea, bienes tangibles que se pueden tocar porque poseen existencia física, por lo que pueden ser percibidos por los sentidos. Pueden ser tocados, vistos, olidos. Entonces es un material tangible, como por ejemplo esta laptop. Y también tenemos bienes inmateriales o intangibles, que no poseen una existencia física y que son creaciones intelectuales del hombre. Por ejemplo, algún logo, alguna idea, alguna forma de hacer algo como un know-how o una marca, como por ejemplo la marca Coca-Cola. Entonces, es un bien que no existe, no es tangible, exceptuando cuando ya plasman las ideas en algún logotipo, ¿no? Y que es visualmente eso observado por nosotros. Pero esas creaciones intelectuales, al no ser materiales, bueno, son inmateriales. También tenemos una clasificación por su función. Van a haber bienes intermedios, o sea, los bienes que sirven para realizar otros bienes. Como por ejemplo, vemos aquí una tela larga que sirve para hacer algún tipo de vestido, ¿sí? Y que se vende como por ejemplo la harina, ¿para qué sirve? Para hacer el pan. Mientras que los bienes finales tienen el grado de determinación necesario para entregarlos a los consumidores. O sea que eso es lo que realmente van a utilizar. Vimos que la tela era un intermedio, bueno, acá tenemos una camisa, y dijimos que la harina era el intermedio del pan, acá están vendiendo el pan ya confeccionado. Entonces así es, bienes intermedios y bienes finales. También tenemos una clasificación por lo que sería su destino. Entonces hay algunos bienes que van a ser de consumo y van a haber otros de capital. De capital son los destinados para el uso productivo por parte de las empresas. Entonces yo compro algo, pero me va a servir para ser utilizado dentro de la empresa, como por ejemplo maquinarias de todo tipo. Entonces es una inversión para ser utilizado dentro de la empresa. Entonces, bienes como una fotocopiadora puede ser
visto de esta manera, como un bien de capital, un tractor o cualquier otro bien que sirva para la producción de lo que estés realizando. Mientras que los bienes de consumo son los destinados para el uso o consumo de las familias, ya no de las empresas, sino de las unidades económicas de consumo, no de la producción. Como por ejemplo, bueno, podríamos tener un televisor, que es un bien para el uso de las familias, como todas las cosas que nosotros tenemos en nuestros hogares. Tenemos una clasificación por lo que sería su duración. Entonces tenemos bienes fungibles, que son los no duraderos, que son consumidos una sola vez y se agotan en su primer uso, como por ejemplo los alimentos que nosotros vamos a tener, que si no lo consume, bueno, pues se van a ir malogrando, tienen una corta duración. Y tenemos los bienes infungibles o duraderos, no es que sean permanentes siempre, sino que su uso tiene larga duración, se pueden usar varias veces o no se agota con su primer uso. Un ejemplo, los celulares, tú compras ese bien y vas a poder utilizarlo por mucho tiempo. Un televisor, una laptop, ¿no? Un tupper de recipientes. Entonces esos son bienes infungibles o duraderos. Los fungibles son no duraderos. También tenemos una clasificación por su aspecto jurídico, donde tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son los bienes que pueden ser llevados o trasladados de un lugar a otro. Y los bienes inmuebles son los que no pueden ser trasladados de ningún lugar a otro. Esta clasificación sería muy fácil para entender, ¿no? Entonces, si se puede movilizar, como por ejemplo, vía terrestre, vía aérea y puede, o hasta marítima, entonces es mueble. Bienes inmuebles serían los que no se pueden movilizar y están en un solo lugar en la tierra, como por ejemplo todas las construcciones. Solamente para hacer una distinción en la legislación peruana, se hace una salvedad. Automóviles, aviones y embarcaciones. Si bien es cierto, esta clasificación es, es correcta, lo de bienes muebles e inmuebles, como les estoy mostrando en la figura, le quiero decir que para el peruano y el legislador peruano han colocado a las embarcaciones, a los aviones y a los automóviles como bienes inmuebles por el costo que tienen. Es por ese motivo, pero no es real, porque la clasificación real es que si te mueves, eres mueble. Si no te puedes mover, eres inmueble. En caso de por ejemplo, de los animales que tienen su propio movimiento, son propiedades semivientes. Entonces ellos es una clasificación en un punto medio de estos dos. Por su relación entre sí, por ejemplo, tenemos los que serían los bienes sustitutos o sucedáneos o los bienes complementarios o conexos. ¿En qué consiste esto? En el caso de los complementarios, que estos bienes complementan otro bien que tú estás utilizando, como por ejemplo la gasolina es un bien que se adquiere para complementar el uso del bien principal que es el automóvil. En el caso de los sustitutos es que tú cambias o usas otro bien que lo compensa o reemplaza para satisfacer tus necesidades. Por ejemplo, normalmente yo he comido en el Perú, se comía mucho pescado y de pronto llegó el pollo y reemplaza justamente como alimento al pescado, ¿no? Entonces hay un bien que reemplaza al otro bien. Bien, eso es en el sustituto sucedáneo, pero en el complementario conexo se unifican, es necesario uno con el otro. Como por ejemplo tengo café, pero es necesario consumir con azúcar. Por su relación con el ingreso, la cantidad, si es que son, por ejemplo, considerados como bienes normales o bienes inferiores. Por ejemplo, vamos a ver, en relación con el pollo, por ejemplo, la pechuga de pollo es un bien que se considera de muy buena calidad o bienes normales, mientras que las patas del pollo, ya dividiendo, pasan a ser un bien de baja calidad o no tiene mucha demanda, ¿no?
Por ejemplo, se demanda bastante la leche Gloria, entonces esos son los bienes normales porque son de muy buena calidad. Mientras que los celulares antiguos, por ejemplo, ya dejan de ser demandados y entonces pasan a ser de baja calidad o bienes inferiores. Ahora, también por su relación con el precio, se les denominan bienes Veblen y bienes Giffen. En este sentido, los Veblen son los bienes que son considerados de lujos para la familia de altos ingresos. Y mientras que según Giffen, son bienes considerados de primera necesidad para las familias de bajos ingresos. O sea, ambos casos tienen bastante demanda dependiendo de las familias que lo vayan a utilizar, ¿no? Y nos preguntaríamos qué son los servicios. Los servicios son actividades económicas realizadas por una persona para satisfacer las necesidades de otras personas. Por ejemplo, en el transporte, quien está conduciendo está haciendo servicio. Cuando hacemos una consulta médica, está haciéndonos un servicio ese doctor. Cuando vamos a un taller mecánico, hay un servicio. Cuando nosotros estamos dictando una clase, estamos haciendo un servicio a los demás. ¿Qué características tiene? Se producen y consumen a la misma vez, son inmateriales o intangibles, el servicio mismo, no los bienes que se dan con el servicio. Como por ejemplo, si yo estoy dictando una clase, entonces esta clase desaparece después que termina, claro, pero si yo la grabo, ya pasa a tener otra característica. Igual, un servidor como por ejemplo hace una limpieza de las casas, el amoníaco o el alcohol, lo que esté utilizando, eso va a quedar, pero su servicio de haberlo echado es lo que ya desaparece. Normalmente los servicios requieren de otros bienes para realizar su prestación, sea cual fuese. Un abogado va a necesitar de una oficina, por ejemplo, un profesor de un espacio donde dictar, sea virtual o sea presencial. Los servicios no pueden almacenarse, simplemente se brindan y se dan por la persona especialista en el área. ¿Cuál es su clasificación? Según quien lo brinda. Si lo va a brindar el Estado, van a ser públicos y van a ser brindados por estas entidades. Si son dictados por alguna empresa que no es del Estado, entonces es privado. La pregunta es con algunas empresas que son públicas privadas, que son privadas que hacen servicio de salud, son las llamadas APP, serían un punto medio entre privado y público. Según a quienes se les brinda, si yo le brindo a una sola persona es individual, si le brindo a un colectivo, a varias personas, sería justamente colectivo, pues no, brindados a varias personas, como por ejemplo las clases, y brindado para una persona es cuando te atienden, por ejemplo, los psicólogos o los psiquiatras. Muy bien, te dejo esta última actividad. Con eso ya creo que concluimos lo que son los bienes y los servicios. Nos vemos en la siguiente sesión.